Ok. Bueno, pues buenos días a todas y a todos a quienes nos escuchan hoy en este video que será transmitido dentro de unas horas por Facebook Live en la página de Construyendo Comunidad. Este video del día de hoy con la psicóloga Gabriela González tiene el objetivo de poder profundizar en los temas que hemos venido reflexionando y aprendiendo en este proceso de capacitación de la red. Y ella tiene mucha experiencia en los temas que va a tratar hoy. Le agradecemos mucho a Gaby su presencia y también decirles que es una buena oportunidad para que una vez que ella haya concluido su participación, ustedes puedan hacer algunas preguntas en el Facebook que posteriormente iríamos dando respuesta tanto en esta red social como en la página que ha sido especialmente diseñada para la capacitación de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. El tema que en este momento Gaby nos va a compartir es el de sexualidad, sexualidad humana, salud sexual, que es un tema muy amplio que obviamente no se puede abarcar en su amplitud en una sesión, pero que nos va a dejar hoy ya las bases mucho más claras de lo que hemos venido conociendo para que ustedes puedan incorporar este conocimiento a su vida cotidiana y a su vida personal, por supuesto, y familiar. Entonces le dejo a Gaby la palabra para que nos platique un poco de su trayectoria, de quién es, qué ha hecho todos estos años y por qué es importante escucharla con atención. Gracias, Gaby. Bienvenida. Gracias a ti, Laurita, por esta participación. Buenos días a todas. No sé si hay algún hombre por ahí. Buenos días también. Lo digo porque sé que esta es una sesión para preparar a las mujeres de lucha, que esta es la intención, ¿no? Entonces, bueno, soy Gabriela González, soy psicóloga hace 33 años, tengo 30 años de experiencia, soy sexóloga hace más o menos 20 años. Y bueno, este es el tema que nos va a ocupar hoy, la sexualidad humana. Trataré de mostrárselas en una amplia pero entendida concepto para después pasar a cuestiones más específicas como la orientación sexual y para llegar al final a conocer un poco del colectivo LGBT que ya les estaré platicando de qué se trata. Entonces, si te parece bien, si les parece bien, vamos a pasar a las diapositivas para con ellas auxiliarme y hablarles de sexualidad, de la sexualidad humana. Entonces, bueno, aquí está mi nombre, el título que les he platicado de lo que vamos a hablar. La siguiente, la primera diapositiva habla del concepto de sexualidad. Yo me he encontrado mucho en el camino con que parece que siempre a lo largo de la vida hablamos de sexualidad y sabemos de sexualidad, digo parece, y lo digo con respeto porque al final cuando tratamos de hacer un concepto personal y se los dejo un poquito de tarea en este momento, si ustedes se detienen un poco a pensar el concepto de sexualidad, ¿qué pensarían que es? Y si estuviéramos, ojalá nos veamos pronto, en un taller en que nos permitiera hacer este ejercicio personal, yo lo que me he encontrado a lo largo de los años en mi experiencia es que no tenemos un concepto, ay, sexualidad, sí, y en las dos primeras letras, palabras, se nos queda atorado el concepto. Entonces es muy ambiguo porque vivimos como seres sexuados desde siempre. Las jóvenes de 18 en adelante seguramente ya estarán viviendo su sexualidad y no quiero, no digo de 18 por limitar, es un ejemplo, y no sabemos el concepto de sexualidad. Entonces, las dejo yo con esta reflexión y con esta pregunta para que después de la presentación piensen
si ustedes habían tenido alguna vez una idea de qué era la sexualidad. Digo, porque ni siquiera a veces los profesionistas lo sabemos, ¿no? Es algo desafortunadamente de falta de educación sexual en nuestro país. Pero bueno, vamos, la sexualidad dice aquí que es el conjunto de características físicas, psicológicas, sociales y culturales con las que nos relacionamos con el mundo a partir de ser hombres o mujeres. Entonces, yo nazco como mujer, por ejemplo, y esa sería mi característica física. A partir de estas cuestiones físicas, va a haber un desarrollo psicológico dictado por la sociedad y por la cultura en la que vivo. Entonces, es muy característico, va a ser muy característico mi desarrollo a partir del hecho de ser mujer, completamente distinto a partir del hecho de ser hombre. Eso sería el concepto breve de la sexualidad, que como pueden ver abarca infinidad de cosas: biología, psicología, cultura, perspectiva de género, ¿no? No lo vivo igual que si soy mujer o que si soy hombre. Vamos a la siguiente, por favor. La sexualidad abarca muchos rubros. La Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad incluye al género, que es un tema en el que vamos a estar hablando todo el tiempo esta mañana, que tiene que ver con el hecho de ser hombre o ser mujer. La identidad de sexo, que tiene que ver con el hecho de tener vagina o tener pene, pero la identidad no es solamente el hecho de tenerlos, sino de cómo me siento yo a partir de tener una vagina, o cómo se sentirá un hombre a partir de tener un pene. Es decir, a veces, aunque los tengamos y esto parezca natural, no necesariamente nos va a ser armonioso, de tal manera que en ese sentido no estaríamos identificados sexualmente. Pero la identidad tiene que ver con que yo me sienta mujer si tengo vulva. Los roles sexuales también se desprenden de aquí a partir del género y de la identidad sexual, porque tiene que ver con las conductas que yo voy a llevar a cabo a partir de ser mujer, que son diferentes las conductas que llevará a cabo un hombre en relación a su sexualidad. La orientación sexual tiene que ver con la elección de pareja que yo hago, con quién voy a pretender o deseo tener una vida erótica o afectiva. Las expresiones del erotismo son expresiones de lo que yo soy a partir de mi género, o cómo quiero vivirlo a partir de mi género. Puede tener que ver con mi vestimenta, con mis conductas, con quién me relaciono en mi vida erótica. A eso se refiere las expresiones del erotismo. El placer, desde luego, la sexualidad tiene esta potencialidad, ¿verdad? Es la idea fundamental, que sea placentero para mí, lo que sea que vaya a vivir en relación a este rubro. Es incluso la parte sana de la sexualidad. La intimidad, que está inmersa en todas estas cuestiones del placer, el amor que potencialmente la sexualidad tiene esta característica también, y que se pretende fundamental. Y lo digo así porque desafortunadamente, bueno, yo en mi experiencia en el consultorio veo que desafortunadamente a veces no es así, y ustedes que van a estar en el ejercicio de estas relaciones con personas o mujeres que necesitan ayuda, que ustedes van a orientar, pues es muy bueno pensar que el placer, la intimidad, el amor es parte sana de nuestra vida sexual. Y la reproducción, que desafortunadamente la sexualidad se habría entendido por muchos años como que si la reproducción fuera el último de los fines, pero aquí, como podemos ver, es solo una de las tantas aristas de la sexualidad. Por favor. Gracias. Vamos a hablar ahora de un modelo que cubre la sexualidad en muchos de sus componentes, mejor diría yo que más bien en todos los componentes.
de la sexualidad están inmersos en este modelo sistémico de la sexualidad humana. Yo lo elijo porque, como veremos, iremos viendo en el camino, es un modelo que abarca, como les decía y les repito, todas las aristas de la sexualidad. En primera instancia tenemos el género, que ya hemos hablado un poco de él, tiene que ver con el hecho de ser hombre o ser mujer, todas las cuestiones de conductas de género, lo que se espera de los hombres y de las mujeres en una cultura y una sociedad específica. El erotismo, que hace alusión a la respuesta sexual humana, y a la salud de cada una de las áreas de la respuesta sexual humana. El área u olón, se llaman olones también, de la vinculación afectiva, que tiene relación con la cuestión precisamente, valga la redundancia, de las relaciones de pareja. Aquí ese es el punto fundamental de la vinculación afectiva. El hecho de hacer pareja, cómo, con quién, en qué circunstancias, en fin. Vamos a ir desglosando esto de a poco. Otro rubro más, área u olón, recuerden, ahorita les digo por qué es olón y tanto insisto, es el de la reproducción, donde hay la capacidad de reproducirse, de procrear. Si ustedes se fijan, estas 4 áreas están conectadas por flechas. Se llaman olones porque en sí mismas tienen la potencialidad de ser un área específica, pero se conecta con las otras 4 que completan un todo. Es decir, podemos analizar el género por un lado, el erotismo, la vinculación afectiva, la reproducción. Sin embargo, también podemos analizarlas en conjunto. El conjunto en total es el que hace el modelo sistémico de la sexualidad humana, que es el que estamos trabajando hoy. Entonces se interconectan unas con otras, lo cual significa que unas están afectando a las otras a la vez. Si uno de estos olones está alterado, muy seguramente estará alterando a los otros 3. A veces hay 2 olones alterados, a veces hay 3, a veces incluso los 4. Por eso están en esta imagen las uniones y las interconexiones, que enseguida vamos a explicar de una manera más profunda. Entonces, tenemos el olón del género. Todos los olones, cada una de estas áreas está permeada por diferentes rubros. Los fundamentales son estos 3 que podemos mirar en la diapositiva, que es el área biológica, la psicológica individual y la psicológica social. No pueden ir separados, por eso les decía que la sexualidad es muy rica, se interconecta, tiene muchas aristas que se entrelazan, y aquí vamos a mirarlo y a irlo desglosando. Primero, el género dice que en su parte biológica, obviamente, nos encontramos con las diferencias genéticas de un pene o de una vagina. Anatómicas genitales, que se refiere a la misma parte, luego las neurológicas y la expresión funcional de esa neurología en el pene o en la vagina. Entonces, hay estas características sexuales externas están guiadas y dominadas por el cerebro, funcionarán distinto a partir de cada anatomía. Luego nos vamos a la parte psicológica individual del hecho de la biología, es decir, si un hombre tiene un pene, va a funcionar de una manera específica y no de otra. Si una mujer tiene una vagina, va a funcionar de una manera específica y no de otra. A esto se refiere la identidad de género, que ya habíamos tocado un poquito anteriormente, el hecho de cómo me siento siendo mujer y por tener vulva. Y esto lo reitero porque a veces, aunque parezca natural, no es así, y hay personas que no se sienten identificadas con su género. La autoimagen tiene que ver también con el hecho de: oye, yo nací con vulva y la sociedad dice que yo soy mujer, pero ¿de veras me siento bien con eso? Ojo con esto, insisto, a veces la gente no necesariamente se siente bien, aunque se dé por hecho. Lo mismo con el cuerpo
y con las conductas diferentes del género. Muy seguramente, si yo no me siento identificada con mi género, no me voy a gustar en mi físico, en mi corporalidad, y no voy a estar a gusto con mis conductas de género, que son diferentes a las del hombre. Esto no quiere decir que le suceda a todos, es una posibilidad. Las más de las veces pareciera que hay una identidad de género y todo ocurre positivamente en consecuencia. Luego vamos a la parte de la psicología social, que tiene que ver con los roles sexuales, con la masculinidad y la feminidad, es decir, que la sociedad a mí me dicta como mujer que tengo que conducirme de tal o cual manera. Lo mismo hace con los hombres. Son reglas sociales que se han puesto para que nosotros, seres humanos, nos conduzcamos por ahí. Luego tenemos el olón del erotismo. En su parte biológica hablamos de bases bioquímicas y neuronales de la vivencia erótica. Les decía, siempre va a partir el ser humano, va a partir siempre de su biología y a partir de ahí lo que se pueda estudiar o entender de él o de ser de él, de ese ser humano. Entonces, no faltan aquí obviamente las bases bioquímicas y neuronales, porque a partir de ahí hay un mandato que va a hacernos reaccionar en lo que después dice aquí la fisiología de la respuesta sexual humana. Entonces, la respuesta sexual humana para todos es deseo, excitación, orgasmo. En el mejor de los casos, hablando de salud sexual, entendemos que todos tenemos la capacidad biológica, bioquímica y neuronal de tener deseo sexual que después se convertirá en excitación, que también es otra capacidad, y al final la capacidad del orgasmo es una línea que sube, les repito, en términos de salud sexual. En algunas ocasiones, evidentemente, esto no es posible. Falta una salud en la respuesta sexual humana, pero lo importante aquí es ver que las bases neurológicas del erotismo y que todos nacemos con ellas. Después, en la parte psicológica individual, está la identidad erótica. ¿A qué se le llama identidad erótica? Al hecho de que yo me sienta como ser humano, y fíjense cómo siempre digo, yo soy mi mayor referente, no me puedo comparar con alguien más, no sé cómo sienta su identidad erótica alguien más. Entonces, partir de esta asertividad de decir cómo lo vivo yo es una herramienta importantísima, fundamental. Entonces, la identidad erótica, es cómo yo me siento en relación a ese erotismo, es decir, ¿me resulta armonioso o me resulta displacentero o cómo lo vivo yo? La simbolización del cuerpo y del placer, ya lo tocábamos hace un rato, todo el erotismo parte de mis 5 sentidos y obviamente va a estar en esta conexión, completamente ligado a esta conexión de cómo me siento yo en mi corporalidad, si me gusta, no me gusta, me siento gorda, me siento flaca, me siento chaparra, Entonces, esto va a tener que ver con mi respuesta y con mi aceptación del placer en consecuencia. Luego tenemos la parte psicológica social, donde se habla de los grandes significados y actitudes de grupos ante vivirla en mi psicología individual de alguna manera, o sentirla o pensarla de alguna manera, pero va a estar siempre permeado por la sociedad y por la cultura. ¿Qué dice la sociedad sobre el erotismo de una mujer? No es lo mismo que dice la sociedad sobre el erotismo de un hombre, por ejemplo, ¿no? Esto da para mucho que hablar, pero ahora estamos tratando de ser concretos para llegar al fin de estudiar los colectivos LGBT. Entonces, aquí incluso me faltó leer represión contra permisividad. La educación tradicional habla del erotismo de las mujeres mucho más represiva que del hombre. Para los hombres era más permitida
Y digo tradicional, en los últimos años ha estado cambiando un poco. Hay muchas campañas que hablan de estas cuestiones de identidad de género, de equidad de género, pero si me permiten decirlo, en mi experiencia profesional yo sigo viendo las cosas más o menos igual. Pero bueno, vamos a la parte que sigue. En la vinculación afectiva, volvemos de nuevo a cuenta la parte biológica, interesantísimo, porque el hecho de hacer pareja, chicas, tiene que ver con bases biológicas, con cuestiones neuronales. Esta es un mandato, pues, de la naturaleza que dice y que nos pide en un momento dado un acercamiento con el otro o la otra. Esto obedece también del cerebro, podemos nosotras después con la conciencia elegir tal o cual, tiene principios fundamentalmente biológicos. Luego, la parte psicológica individual habla de patrones de vinculación, modelo amor y en pareja a partir de los modelos que hubo en la familia, aunque ustedes no lo crean y aunque luego digamos, no, yo no quiero eso, así sucede. Entonces, esta parte de unirnos con otro lo aprendimos con los patrones de enamoramiento, de amor, cómo sucedía en casa, y nosotros muy seguramente lo vamos a replicar. Ojo con esto, estas son bases teóricas que tienen un peso muy, muy grande, que yo he tenido oportunidad de confirmar no solo en mi experiencia profesional, sino en mi vida propia. Sin embargo, no son como situaciones que se amarren para el resto de la vida con procesos de trabajo personal. Estas situaciones pueden ir cambiando, pero lo importante ahora es que entendamos cómo es que surgen las relaciones de pareja. En la parte psicológica social tenemos también los patrones de formación y ciclo de la pareja. ¿Qué dicen qué dice la sociedad y la cultura de los patrones de formación y ciclo de la pareja? En mis tiempos, que ya ando por ahí arañando los 60, decían que una tiene que casarse y tener hijitos y que esa pareja tendría que ser para el resto de la vida y ser felices por siempre jamás. Que por cierto, que si hubiera funcionado, no creo que hubiera cambiado como a donde está cambiando ahora, que los patrones de formación y ciclos de pareja ya nos empiezan a decir cosas diferentes. Por ejemplo, ahora los chavos viven en unión libre, tienen viviendo 5 años, pero dicen que son novios, o muy clásico y muy dado como si fueran enchiladas, pues vamos a probar a vivir un rato y luego si funciona, pues nos casamos. Ay, yo cuando dicen eso, yo digo, no saben de lo que están hablando. Y no por el modelo, ojo, no me estoy persinando, sino porque hacer una vinculación afectiva tiene su chiste y todos lo sabemos, creo. Vamos a la que sigue, por favor. Está el último de los solones que les decía que es el de la reproductividad. Y bueno, este es el que parece más evidente, este es el que nos enseñan en la primaria o en el kinder, que si el conejito se une con la conejita y entonces pueden tener muchos conejitos. Este es el más conocido y el más evidente, la parte más evidente es la biológica, es el sistema reproductivo, la concepción, el embarazo, el parto o bien, en algunos casos, la incapacidad de concebir cuando las cosas no están bien. Pero, de nueva cuenta, tiene que ver con todo el equipo biológico con el que hemos sido dotados al nacer. La parte psicológica individual está la identidad parental. Fíjense cómo reiteradamente les hablo de identidad. No es solo el hecho de poder ser padre, sino de cómo me siento yo siendo padre. Si eso me resulta bueno, si lo deseo, si me cuadra, si me cae bien. Les repito, la teoría está aquí, es básica, es muy importante.
Sin embargo, bueno, también sirve para mirar que de aquí se pueden desprender cosas que no resultan tan de librito como lo dice la teoría, y esto es a lo que le estaríamos llamando falta de salud sexual. En el mejor de los casos, tenemos el equipo biológico para ser papás, pero a lo mejor no queremos, ¿no? Ay, qué curioso, no sé por qué le estaba hablando de eso. Ese fue el caso mío. Yo jamás sentí un algo que me hiciera querer tener un hijo, nunca lo registré, nunca lo viví, aunque potencialmente tenía la capacidad biológica. En el caso mío, que si me lo permiten, sigo un poquito con este ejemplo, a mí no me causó ningún problema no querer, pero habrá algunas mujeres que querrán y no puedan tener y causa problema, y estamos hablando de falta de salud sexual. Si me explico, la teoría está muy padre, es importantísima, se ha estudiado, por eso está aquí, pero de aquí se pueden desprender cuestiones que causen problema o que nos vayamos incluso al extremo opuesto, donde no hay salud, ¿no? Psicológica, emocional, en fin. Entonces, la identidad parental es que yo puedo ser mamá o papá y que además eso me cae bien, internamente hablando, por eso me identifico con la parentalidad. El significado de los roles paternos y maternos, cómo lo vivimos en casa, cómo nos enseñaron allá. Si veíamos a nuestros papás contentos como papás con nosotros mismos, o más bien los veíamos enojados o perturbados o molestos. Todas esas son lecturas inconscientes que se nos van a ir quedando para el hecho de que cuando llegamos a ser papás, esto seguramente se va a vertir en nuestras experiencias con los hijos. En la parte psicológica social, los significados grupales de la experiencia reproductiva son muy importantes. ¿Qué se dice en nuestra sociedad? Que hay que tener hijos, más en mis tiempos, como les decía, había incluso, me acuerdo de una campaña de que se llamaba La familia pequeña vive mejor, cuando yo vengo de una familia de 8 hermanos, por ejemplo, en ese tiempo en la campaña, pues yo ya estaba un poco creciendo. ¿Qué me decía eso? Que habiendo familias muy grandes, se había entendido socialmente que ahora necesitábamos reducir el número por cuestiones económicas, en fin. Entonces, con esto les quiero decir cómo las campañas, la sociedad va moviendo las campañas a lo largo del tiempo. Ahora, los chavos casi no tienen hijos, tienen uno, ahora los adoptan, en fin, todo tiene que ver con el movimiento de la sociedad. Regresando a la última línea que está aquí, dice conductas voluntarias de concepción y anticoncepción. En la actualidad, antes, por ejemplo, no era voluntario, eran los hijos que Dios nos mandara, ¿no? O más a los tiempos de mi mamá. Ahora tú puedes decidir si sí o si no, y tienes la alternativa de incluso utilizar métodos anticonceptivos. ¿Podemos ir a la que sigue? Gracias. Habla aquí de expresiones del erotismo. Dice que son expresiones de la conducta humana en donde siempre hay una relación con otro. Ya miramos los solones de la sexualidad humana, ya sabemos del placer del erotismo, de cómo las conductas de género, de la capacidad reproductora, del hecho de ser pareja. La pareja se hace siempre con un importante reiterarlo por lo que vamos a seguir explicando. Son expresiones de la conducta humana en donde siempre va a haber un otro. Mi sexualidad, puedo vivirla sola, sí, pero recuerden que yo les insistía en las bases biológicas del hecho de hacer pareja. Por eso, antes o después va a haber un llamado, no significa que no haya una conducta voluntaria para poder ir a ese llamado o no. ¿No? A lo mejor yo no quiero ser pareja, pero hacer o tener pareja, pero si hay un mandato neurológico que me lleva para allá, siempre va a haber un otro que se incluya en estas expresiones de mi erotismo.
Las expresiones eróticas en este sentido son muy diversas y cada persona pone su sello personal en esta interacción, por lo que podemos decir que existen tantas expresiones como individuos. Esto resulta sumamente importante porque tenemos que entender que cada uno vive su erotismo como lo siente, como lo piensa, como lo ha diseñado o como lo necesita, y todo esto tiene que ser dentro de un marco de respeto, siempre. Vamos a seguir, pero déjenme tomar un... Gracias. Dentro de estas expresiones del erotismo está la orientación sexual. Generalmente se empieza por la heterosexualidad, porque es una orientación sexual que es mayormente aceptada e incluso se cae en el error de que sea la mayormente esperada, lo cual no significa que esto sea verdad. Es una de las orientaciones sexuales. La heterosexualidad tiene 3 características principales. Es una forma de expresión humana, donde hay atracción erótica y o afectiva hacia otra persona, aunque sea a nivel de fantasía. Fíjense estos 2 puntos. Es una forma de expresión humana como cualquiera otra que nos hace conectarnos en pareja con alguien más, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y dice aquí, tiene el componente de unirse afectiva o eróticamente, aunque sea a nivel de fantasía. Es decir, habrá aquí personas quien puedan guardarse en un celibato si así lo desean. Habrá personas que por mucho tiempo no tengan pareja o no quieran. La relación tiene que ver con las, incluso hasta con el pensamiento. En mis fantasías yo deseo estar con, y eso va a definir mi orientación sexual. En este caso, la heterosexualidad es que una mujer, por ejemplo, desearía, aunque sea a nivel de fantasía, estar con un hombre. Entonces, validarla desde el pensamiento y desde la sensación interna del ser. Nadie más puede validar una orientación sexual, esa es la cuestión. El último de los puntos dice que este otro con el que habremos de relacionarnos es siempre del sexo diferente. Esta es la característica de la heterosexualidad, ¿ok? Después tenemos la homosexualidad. Y aquí dice que se llama homosexual a aquellas personas que sienten atracción física y o afectiva por personas de su mismo sexo. Entonces, volvemos a que es una condición humana que puede, mi relación o mi gusto por alguien más puede estar a nivel de fantasía, pero esa persona va a ser de mi mismo sexo. Esa es la característica principal de la homosexualidad. Y en el último de los puntos dice aquí que esta atracción es definitiva. Y yo quiero subrayar ahí, porque en ocasiones se comete el error de decir, ay, es que viste a fulanito, se volvió homosexual, ¿no? O viste a fulanita que ahora anda con una mujer, es lesbiana, se volvió lesbiana. La orientación sexual es una condición natural, es una condición de nacimiento. Ojo con esto, porque eso es lo que dicen las teorías con las que yo crecí. Y si yo les hablara de orientación sexual, simplemente yo les diría, siempre nacemos con esto y esto ya está dado por hecho y así nos definimos desde el primer momento. Pero más adelante vamos a ver cómo los colectivos LGBT que han estado llegando cambian su postura. Sin embargo, es importante que sepamos desde el punto de vista ortodoxo de la sexualidad humana, las orientaciones sexuales son y son para siempre. Y bueno, regreso al punto de la homosexualidad porque no nos volvemos homosexuales, no nos volvemos lesbianas, no nos volvemos, es que éramos, nada más que llegó un tiempo en que nos destapamos. ¿Ok?
Tenemos ahora la bisexualidad. Es la disposición erótica y o afectiva hacia individuos del mismo o diferente género. Fíjense cómo habla de erotismo solo o tal vez de afectividad también, es decir, pueden sumarse, pero no necesariamente tienen que ir juntos, esa es la idea. Entonces, aquí dice que una persona puede gustar erótica o enamorarse de alguien más, eróticamente o enamorarse de alguien más, que pueda ser un hombre o una mujer de manera indistinta. Las personas bisexuales se encuentran en la mitad de la heterosexualidad y entre la hetero y entre la homosexualidad. Entonces se dice que gustan de los dos porque están justamente en el centro. Y hay personas que tienen estas elecciones eróticas y de afectos. Ok, ahora vamos a la asexualidad, que está también dentro del rubro de las orientaciones sexuales. La sexualidad se caracteriza por falta de atracción sexual hacia otros, lo cual no significa falta de deseo sexual. Aquí vamos a ir explicando de a poco. Falta de atracción sexual, es decir, yo funciono bien, tengo todas mis capacidades biológicas, fisiológicas, soy un ser sano, pero no tengo atracción por nadie más. No quiero ejercer mi erotismo. ¿Cómo la ven? Incluso me puedo enamorar, tal vez, pero no quiero, decido no ejercer mi erotismo. O más que decidir, hace un rato les decía, la orientación sexual está dada por naturaleza desde esta visión ortodoxa de la sexualidad humana. Sin embargo, esto no significa que yo no llegue a tener deseo sexual. Hace un rato, cuando hablábamos del erotismo y la respuesta sexual humana, decíamos que estaba el deseo, la excitación y el orgasmo. Sí tengo deseo, pero ese deseo no me lleva a desear, a querer relacionarme con alguien más. Yo me lo quedo, allí está, y puede ser pequeño, mediano. En mi experiencia, en el consultorio, he visto que ese deseo realmente en las personas sexuales es poco, a veces casi nulo. Pero bueno, eso no significa que no haya otras personas que lo vivan de manera diferente. Entonces, sí hay deseo, pero no hay ganas de estar eróticamente con alguien más. Es decir, que las personas asexuales fisiológicamente son capaces de manifestar deseo sexual, excitación y orgasmo. Sin embargo, no tienen un aliciente psicológico que los motive al contacto sexual con otra persona. Y les hago hincapié en lo psicológico porque, bueno, finalmente esa va a ser su necesidad y su expresividad en esa persona específicamente. Es así, y ojo con esto, no está bien ni está mal, simplemente es así. No hacer juicios es una de las partes más importantes que se tienen que subrayar hablando de sexualidad humana, sea lo que sea, por la orientación, por su respuesta sexual humana. Hablar de sexualidad es hablar de una manera objetiva y nada más para evitar los juicios. Bueno, chicas, vamos a dejar hasta aquí esta conferencia, esta plática, y fue una introducción para entender la parte en la que vamos a entrar la siguiente ocasión sobre el colectivo LGBT. Pero no podríamos haberlo abordado si no sabíamos qué era identidad de género, si no teníamos un concepto de sexualidad humana, y más o menos esta ha sido una, ¿cómo se dirá? Se me va la palabra,
Ni siquiera, una chispeadita, no la encuentro, una chispeadita de los temas que nos van a permitir entrar en el siguiente de los rubros y que espero que nos veamos pronto. Acuérdense de anotar sus dudas, que ya Laurita nos dio indicaciones de cómo se podrán mandar y recibirse respuesta, en fin. Bueno, es un gusto y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gaby. Nos vemos en la siguiente sesión.